bueno que continúa con nosotros aquí en Esfera Azul. Y mire, esta noche me da muchísimo gusto saludar al doctor Roberto Troya. Él es director para América Latina y el Caribe de WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el mundo. Antes que nada, le agradezco muchísimo esta comunicación con el público de Esfera Azul. Doctor, lo saluda Abril Osorio. Buenas noches, Abril, y un saludo muy grande para todo el público de su distinguidísimo programa. Muchísimas gracias, doctor. Y mire, esta noche nos va a hablar sobre el informe Proteger a las personas a través de la naturaleza, sitios de patrimonio mundial natural como impulsores del desarrollo sostenible. Así es, encantado de conversar sobre este tema que ha llamado tanto la atención en esta semana de su lanzamiento. Pues sí, sobre todo tengo en mis manos parte de este informe de 76 hojas, muy interesante todo, pero sabe que algo que me gustaría resaltar, más bien comenzar con él, es sobre déjeme resaltar, Marco Lambertini, su prefacio. Él es su director general. Él comienza hablando sobre esta idea crucial, errónea, que tenemos muchas veces en la sociedad, sobre el mito de que existe que entre las sociedades la conservación es un factor de antidesarrollo. Sí, Marco es nuestro director general y hace un llamado a una mejor comprensión de lo que es la conservación. Y en nuestro reporte lo que estamos planteando con mucha fuerza es que las áreas protegidas y los servicios ambientales que ellas proveen, por ejemplo el agua, por ejemplo los servicios paisajísticos que son importantes para el turismo, son absolutamente claves para la sociedad, para las poblaciones cercanas a esas áreas protegidas y nos permiten mantener una calidad de vida, que es lo importante. Doctor Roberto, ¿podría hablarnos sobre estos sitios de patrimonio mundial, natural y mixto? Sí, como ustedes saben, ahí está, digamos, UNESCO otorga este reconocimiento especial a sitios muy emblemáticos en el planeta luego de un estudio, una aplicación que hacen los países que son dueños de esos sitios y les otorga esta característica especial, esta denominación especial que aparte de ser sitios protegidos en cada uno de esos países representan valores y un reconocimiento a nivel de la humanidad, a nivel planetario. Es decir, su valor va más allá y estamos hablando de más de 220, casi 230 sitios en el mundo y el reporte lo que ha hecho es encontrar que cerca de la mitad, el 50%, 114 de esos sitios, para ser más precisos, están amenazados por distintas actividades de índole industrial. Sí, claro. ¿Y cuáles serían estas actividades que dañan este patrimonio? Por ejemplo, hemos detectado que hay actividades de índole petrolera, minas, explotación de minas. Por supuesto, la típica que sabemos en muchos de estos sitios, la tala ilegal, la construcción de infraestructura en sitios de, por ejemplo, carreteras o en sitios pristinos, infraestructura que no se compadece con la integridad del área. En otros casos hemos encontrado sobrepesca o cacería furtiva, que es uno de los ejemplos que hemos sacado en el Parque Selú, que es en Tanzania. Sí, doctor, sobre todo esta idea de que ciertas personas dependen de estas actividades para subsistir y sin importar el costo ecológico y ambiental que tienen. Efectivamente, nosotros pensamos que las gentes deben subsistir en las áreas, porque, como decía, 2/3 partes de todas estas áreas de patrimonio y muchas otras áreas protegidas del mundo son fuentes de agua, por ejemplo. Entonces, no conservar la fábrica de agua, que son estas áreas protegidas, por ejemplo, significa un detrimento en la calidad de vida de la gente. Entonces, no debería haber incompatibilidad. Lo que sí es incompatible es actividades, por ejemplo, industriales, activistas, que están afectando la integridad, la calidad misma de estas áreas. Y, por supuesto, de alguna manera matando, poniendo en riesgo a la gallina de los huevos de oro. Sí, claro. En este estudio mencionan cinco principios clave que son para tomar decisiones para lograr este equilibrio. A su parecer, ¿cuáles serían estos principios clave? Bueno, primero es que eso de reconocer que el valor intrínseco, el valor real de estas áreas, ¿no? Pero es un valor que está conectado con los aspectos sociales, como comentaba hace un momento. Reconocer que
en el corto plazo. Y esto es preocupante porque estamos comprometiendo de las generaciones. Entonces estamos planteando que las actividades, decisiones políticas puedan pensar en este largo plazo y no comprometer aquello que está generando mucho rédito. Por ejemplo, una población de 400,000 gentes, 200,000 de las cuales dependen directamente de las actividades que se realizan en el arrecife que es protegido. También la gobernanza tiene que tomar en cuenta beneficiarse de la parte económica. Y por supuesto, yo diría que en muchos países existen leyes y regulaciones, pero no están. Entonces, aplicarlas es lo que estamos buscando también. Así es, doctor. Ahora platíquenos sobre este llamado que hace WWF para emprender una acción colectiva mundial. Efectivamente, desde esta semana hemos salido con esta campaña que tendrá la duración de 2 años. Hemos escogido algunos sitios emblemáticos de esas 114 áreas que mencionaba, en distintos continentes. Hablé de Belice, hemos escogido Doña Ana en España y el Parque Selú en Tanzania, y con el ánimo de demostrar qué es lo que está ocurriendo y de dar a entender a la gente qué tipo de amenazas están ocurriendo. Por ejemplo, mencionaba el tema del agua en el Parque Doña Ana en España, una de las zonas alrededor del parque más productivas en cuanto a frutíferos, por ejemplo, está utilizando muchísima agua de manera furtiva que se la toma del parque, por ejemplo. Entonces el acuífero está siendo afectado. El llamado que hace WWF es al sector privado, al gobierno, a los gobiernos del mundo, a los inversionistas. En algunos de los casos hemos visto que grandes compañías mineras o petroleras han decidido de operar o de intentar operar en áreas de patrimonio. Nosotros quisiéramos que ese compromiso sea uno más amplio y mucho más directo de parte de esas compañías, por ejemplo. Todo en amenazas, la sobrepesca, la tala ilegal de gas y todas estas cuestiones que dañan de sobremanera el medio ambiente, ¿cómo podrían los gobiernos ayudar? Yo diría que la formulación de políticas claras y transparentes es un factor fundamental. Los tomadores de decisiones pueden hacer un desarrollo, pero no debe crecer. Muy bien, no lo escucho muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo esta. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por esta importante charla que tuvimos con usted sobre las acciones que está solicitando WWF para mejorar el planeta. Le agradecemos muchísimo y esperamos seguir en comunicación con usted. Con mucho gusto y muchas gracias. No, le agradezco demasiado.